Buenos días, estimada doctora Yurhan y queridos participantes. En nombre del comité organizador del séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, Humanizando la Medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Violencia Doméstica, que será dictada por la doctora Diana Yurhan, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en Medicina Interna y Medicina Familiar. Realizó maestría en gestión y administración hospitalaria y es docente de grado y posgrado de la UCA. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente a la doctora Yuruhan por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un honor estar participando en este congreso, que es un gran desafío con este tema de la pandemia y realmente les admiro y felicito profundamente. Cuando hablamos de violencia, nos vienen muchas ideas a la cabeza de cómo poder definir violencia, qué es violencia. Muchas veces estamos pensando de que son solamente golpes o vemos maltratos verbales o cosas así, pero ustedes ven esta definición de violencia que da la RAE, la Real Academia Española, donde habla de acción violenta o contra el natural modo de proceder. Entonces, con esta definición en la mente, vamos a ir avanzando. Cuando hablamos nosotros de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia familiar, estamos hablando no solamente de la parte física, sino que estamos hablando de un maltrato que puede ser emocional, y dentro de un rato vamos a ver algunos otros aspectos de violencia en donde el agresor es parte integrante de la familia, y esto generalmente se traduce ya en conductas violentas secuenciadas y repetitivas. Datos que asustan, ¿verdad? Que en el año 2020 hubo 26.000 denuncias por violencia familiar, mucho más que en el 2019. Eso es algo observado y reportado no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. También se reportaron mayor número de divorcios en este año que fue de la pandemia, ¿verdad? Eh, Imagínense ustedes que estamos hablando de 70 denuncias por día. Podemos decir que quizás no todas sean ciertas, podemos poner en tela de juicio ciertos aspectos, pero de que existe, existe, ¿verdad? Y nuestra función de médicos, de profesionales de la salud, es estar alerta a eso. Generalmente estas denuncias son en un 80% contra las mujeres, y el 80% a su vez de las denuncias son hechas por mujeres. Existen también en menor proporción los actos violentos contra los hombres y también contra los niños y los ancianos. Hablando del maltrato a la mujer, que nosotros podemos estar considerando como el, lo más frecuentemente observado, como les decía, en un 80% según los reportes del Ministerio Público del país. Entonces, fíjense que tenemos distintos tipos de violencia, de maltrato que puede estar sufriendo una mujer dentro de su familia. El maltrato físico, ¿verdad? Que está de más decirlo, ¿verdad? De, de golpes, de la violencia sexual, aún dentro de parejas aparentemente estables, dentro de matrimonios, la práctica de sexo no consensuado, ¿verdad? En un contexto de agresión, en un contexto de violencia. El maltrato emocional, ese chantaje emocional donde nosotros vemos que la persona puede estar minimizándole a su pareja. Y en este punto de emocional, quiero salir un poquito de lo que es el maltrato a la mujer y mencionar también que las mujeres podemos ser especialistas en maltrato emocional hacia los varones. Fíjense qué expresiones que pueden darse tanto en la mujer como en el varón de eh,
Por ejemplo, si mi papá me daba a mí esto y vos no sos capaz de darme, sos un inútil, como el marido de mi amiga le da el auto y vos no sos capaz de ponerme un auto, la manipulación de los hijos que se pueden hacer, no permitiendo que los hijos se relacionen con la familia de la pareja. Entonces, ven, este maltrato emocional es muy en encubierto, es un maltrato que es totalmente inaparente y no tiene huellas, ¿verdad? Y es algo que va calando de a poquitito, como unas gotitas que van cayendo y que al final producen también muchísimo daño. Está el maltrato económico que se puede estar generando a través de un control económico. Imagínense que podría ser que yo esté trabajando 18 horas por día y mi marido maneja mis tarjetas de cobro, por ejemplo, y me tiene a mí con 20.000 guaraníes por día. Este ejemplo que yo les pongo eh, es un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Que le pasa a una persona conocida mía o le pasó a una persona conocida mía donde ella no podía ni siquiera comprarse ropa interior de su gusto y comodidad, porque era su marido el que manejaba todo el dinero de la familia, ¿verdad? Todo lo que ella trabajaba, él también manejaba. Después tenemos un maltrato muy sutil también, que es el aislamiento social, donde vemos que él está separando del grupo familiar, tanto del grupo familiar, del grupo de amigos, del grupo de compañeros, no le permite ir a reuniones sociales, no le permite ir a la casa de sus padres. Entonces vemos que hay así una suerte de enclaustramiento del agredido, ¿verdad? Yo conocí un caso donde incluso la pareja había comprado unos perros de estos tipo pitbull para evitar que su pareja salga siquiera al patio de su casa, ¿verdad? Cuando él no estaba. Entonces imagínense, esto parece de película, pero son situaciones que están pasando en nuestro entorno, pasan en nuestra vida, en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y saber que no solamente la persona agredida va a venir con un montón de moretones, sino que puede estar sufriendo estos otros tipos de violencia que no dejan secuelas, que no dejan secuelas visibles que nosotros no podemos ver, que no podemos relevar con estudios diagnósticos, que no se va a ver en una radiografía, pero de que existen, existen y van destruyendo a la persona de la misma manera que una agresión física. ¿Cómo se produce el maltrato? Y es un círculo que realmente es un círculo perverso, ¿verdad? Entonces se produce una tensión, se produce una agresión que puede comenzar en forma por cualquier cosa, o sea, puede ser porque la comida no salió bien, porque los niños no se durmieron temprano, por la mala nota del colegio de uno de los chicos. Entonces, por cualquier detonante, por más chiquitito, va empezando la tensión, después estalla un acto violento y después hay un arrepentimiento, pedido de perdón, unos como premios, recompensas en regalos, las famosas flores, ¿verdad? Entonces, todo eso está pasando ahí y hay como una suerte de luna de miel que se describe, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? Vuelve a aparecer el círculo. Entonces, eh, la mujer entra con expresiones como no siempre es así, ahora no más, y se puso nervioso porque X motivo, ¿verdad? Entonces es como una justificación, pero son círculos que se van repitiendo y se van perpetuando. Entonces se habla de un síndrome de la mujer maltratada, donde nosotros podemos encontrar en ella angustia, trastornos de ansiedad, por supuesto, depresión, el miedo al que va a pasar, cómo va a hacer mi día hoy, qué va a pasar cuando él llegue, cómo va a reaccionar, quizás reacciona contra los hijos, ¿verdad? Se duerme mal, vemos abuso de sustancias, trastornos de la alimentación.
dan también molestias, pueden ser dolores somatizados y también síndromes ginecológicos como dispareunia, obviamente. El victimario no tiene alguna característica que nosotros podamos ver, con una marca, así no siempre va a tener una cara de eh, satánica, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero incluso puede parecer una persona súper pendiente de su pareja, súper cariñoso, puede parecer una persona muy complaciente, pero nosotros eh, cuando tenemos la sospecha de que existe una agresión, no debemos dejarnos seducir eh, por esas características, ¿verdad? Generalmente provienen de sistemas familiares muy patriarcales, muy verticalistas. Puede haber antecedentes de algún tipo de violencia de otra forma. Puede ser que el agresor sea famoso porque eh, siempre que toma Argel en los partidos de fútbol no sabe luego perder, es un fanático Argel del deporte. Entonces puede que ya vaya teniendo algunos rasgos de agresión en algún otro entorno, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, y como les digo, la mayoría de las veces esta persona puede ser una persona súper diplomática, que nosotros vemos, una persona encantadora, pero que realmente está escondiendo una faceta bastante oscura. ¿Cuáles son los sentimientos que puede estar padeciendo la víctima, verdad? Eh, ya sienten que merecen ese castigo, eh, creen que están predestinadas a eso. Pueden decir, es solo, tenía luego razón porque realmente la carne me salió muy dura. Eh, y está siempre esa esperanza de cambio, ¿verdad? Él no era así, él es así porque está nervioso, porque no tiene trabajo ahora, o porque su jefe es un plaga. Entonces, va teniendo así una justificación como para no tomar tampoco una decisión eh, de denuncia o una decisión de apartarse de ese agresor, ¿verdad? Muchas veces estas mujeres reaccionan tan solo en el momento en que sus hijos se ven afectados o una vez conocí un caso donde la mujer reaccionó cuando su hijo mayor le atacó a su papá con un arma blanca, ¿verdad? Entonces se dio cuenta de que la situación podría ser catastrófica y ya sin vuelta atrás. Entonces ven ustedes situaciones, sentimientos que se van generando en esta mujer y que va calando hondo y va haciendo de que mucho menos tenga intención de denunciar el acto violento. Mitos que tenemos, que es poco frecuente. Fíjense ustedes y mientras están escuchando esto, piensen en actitudes que ustedes pueden ver en parejas de amigos, en, no quiero decir parientes, pero voy a decir parientes, ¿verdad? Actitudes así de gente que aparentemente son todo bien y no tomamos nosotros como un acto violento en sí. Imagínense la situación de que se van a un lugar a bailar y un amigo le dice a su pareja, mira qué linda esa chica, mira qué linda, ella sí se viste bien, no es como vos que sos descuidada. Mira cómo ella sí se sabe peinar, no es como vos. Imagínense que eso es un tipo de violencia ya, es un maltrato emocional. Si la otra persona no le da risa y se siente ofendida y se siente lastimada, es violencia. Entonces, si ustedes piensan en situaciones así, existen muchísimas. Entonces vemos situaciones de violencia donde a lo mejor no le está pegando, garroteando, pero sí estamos viendo violencia emocional, sexual y económica o de aislamiento. Otra cosa que pensamos es que los maltratadores siempre son drogadictos, que es solamente cuando están borrachos, que se da solamente en medios socioeconómicos bajos, que la mujer le gusta luego que se le pegue,
o le gusta luego que sufrir esa agresión y que es una suerte de convenio entre los dos, ¿verdad? La otra situación, como les decía, uno espera que que el agresor sea siempre una persona así de aspecto perverso, ¿verdad? Y como les decía, muchísimas veces una persona totalmente encantadora y en público se desvive por su pareja. Ahora, nosotros tenemos que tener como personal de salud, como médicos, unos enfoques en nuestra mente, ¿verdad? Eh, la mujer que consulta porque es víctima de maltrato y la mujer que viene a consulta y es maltratada. O sea, tenemos dos escenarios donde supongamos que viene la mujer eh, sí, por fractura costal, entonces nosotros podemos presuponer que pudo haber sido un acto de maltrato, o viene una mujer a consultar con nosotros por hipertensión y nosotros sospechamos que es víctima de maltrato. Eh, Cuando consulta porque es víctima de maltrato, ¿verdad? No siempre las lesiones son visibles. Tenemos que tener en cuenta cuando la mujer siempre se golpea contra la puerta, siempre se tropieza y se cae, siempre está teniendo, yo luego soy muy torpe, entonces me golpeo mucho, ¿verdad? No siempre o sea, va a haber una causa-efecto muy evidente, pero si nosotros vemos moretones repetitivos en una persona, ya da para sospechar, ¿verdad? Las lesiones, obviamente, tampoco, también el maltratador no es un tonto, entonces siempre se ocultan las lesiones y son en lugares donde no se pueden ver. Y el maltrato psicológico no es visible, como les dije, no, obviamente no deja secuelas físicas evidentes que yo pueda estar relevando por una radiografía o por cualquier método auxiliar de diagnóstico. Y tenemos que la versión de la mujer es la única prueba de ese maltrato. Vemos nosotros el otro escenario que les decía, por ejemplo, la mujer que viene con hipertensión, eh, diabetes, ansiedad, palpitaciones, sensación de falta de aire, miedo a salir, aparente trastorno de pánico, donde tenemos que estar teniendo en cuenta que ir indagando en forma sutil si hay si esto puede ser manifestación de un maltrato o bien presenta lesiones genitales debidas al abuso, ¿verdad? Que los ginecólogos pueden darse cuenta en una evaluación rutinaria. Ahora, ¿qué nosotros hacemos con esto? Les cuento que es súper complicada la situación de manejar y solos no podemos. Es un trabajo multidisciplinario donde eh, los trabajadores sociales que se encargan de ver el ambiente, abogados, existen organizaciones no gubernamentales que se encargan de ayudar a las mujeres víctimas. eh, y también es súper importante el apoyo de psicólogos. Vean que hay una destrucción de la estructura mental que puede necesitar o que va a necesitar de un apoyo psicológico importante, de tal manera a hacer retornar a esa mujer y a sus hijos a una funcionalidad familiar y social. Entonces, todo este grupo lo que tiene que hacer es garantizarle a la mujer de que va a tener un apoyo y que va a tener contención. Recuerden ustedes que esta mujer golpeada muchas veces no va a tener un trabajo fijo o no va a tener un trabajo, un ingreso de monetario. A veces la familia de ella depende de lo que aporta el marido también, entonces mucho apoyo para separarse no va a tener. Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo de vida que está teniendo la paciente. Si hay lesiones que ya van sumándose, por decirles, una fractura costal ya puede ser signo de una complicación mucho mayor y probablemente letal eh, con un siguiente traumatismo. Entonces, nuestra función importantísima
es empatizar lo suficiente con la paciente como para que nos cuente o para que nos deje entender de que existen estas situaciones, escucharle, estar atento a sus manifestaciones. Hay veces que nosotros estamos atendiendo al paciente, la paciente y entra con su pareja y la pareja no se separa un momento, no hay un momento para tener una conversación privada entre médico y paciente, y eso podría ser también un indicativo. Y nosotros tenemos que orientarle a la paciente y tener conocimiento de cómo hacer las denuncias correspondientes ante las sospechas. Eh, Nosotros tenemos que luchar por generar ese espacio de confianza. Mucho de esa confianza se va a gestar a través de nuestra actitud, a través de nuestro lenguaje no verbal, donde nosotros le podemos dar a la paciente una forma de, de sentirse confiada. Con el victimario, muchas veces nosotros tenemos que eh, tener que lidiar con su presencia. Si la paciente nos llega a contar algo, no podemos, cuando viene con el victimario, decirle vos luego le haces esto, ¿verdad? Porque está el secreto de lo que ella dice y podría tener consecuencias para ella, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros sin la autorización de la paciente no nos podemos vincular con el victimario de forma a estar diciéndole lo que está pasando. Otra situación que nosotros vemos es el maltrato infantil, donde podemos ver el maltrato en forma de lesiones, podemos ver el maltrato en forma de omisión. Yo no le doy de comer a mi hijo, es una forma de maltrato, no le doy, me es más fácil ponerle Coca-Cola en la mamadera que prepararle un jugo. Abuso. El síndrome de Munchausen es una entidad donde, por ejemplo, yo le ocasiono infecciones a mis hijos, de tal forma a ser yo la mamá abnegada, la mamá esforzada, la supermamá que le cuida a su hijo enfermo. ¿Verdad? Este síndrome de Munchausen se ve mucho también en profesionales de la salud. Incluso hubo un caso, creo que en Ecuador, donde una enfermera incendió un hospital en Costa Rica, para ser la salvadora, pero se le fue de la mano y se quemó todo el hospital, ¿verdad? Entonces, síndrome de Munchausen es una entidad donde la cuidadora o el cuidador ocasiona una lesión que él puede estar controlando y ser un cuidador abnegado. ¿Cómo prevenir el maltrato infantil? Eh, Promover la educación sexual. Cuando tenemos nosotros, si hacemos consulta con adolescentes, con niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, poder hablarles también nosotros de esto, incentivarle a los padres a que hablen con sus hijos de esto, fortalecer los vínculos madre-hijo desde el parto como para poder establecer un vínculo fuerte de confianza, explicar las situaciones normales, ¿verdad? Las mamás de pronto se consideran malas madres porque están cansadas, porque ya no tienen paciencia. Entonces, ir explicándole que son situaciones que uno va pasando eh, y, e incluso estrategias de descarga de la mamá o del papá del cuidador para evitar que se generen espacios de violencia contra los chicos. Explicar que, por ejemplo, los periodos de los niños de rabietas es algo totalmente normal y también hablar sobre los límites y la disciplina. No siempre en los golpes va a estar la respuesta, ¿verdad? Entonces, hablar de esos aspectos. Ven que es importantísimo que nosotros nos preparemos para estas situaciones, porque sea cual sea la especialidad que ustedes vayan a hacer en el futuro, estas son, lamentablemente, es una entidad endémica y transversal. Todos podemos ver esto en varios momentos de nuestra carrera o de nuestra vida. Con los chicos, evaluar también la presencia de lesiones visibles,
preguntarle al chico cómo pasó, ¿verdad? Si nosotros vemos heridas, quemaduras, raspones, fracturas, niños que son extremadamente nerviosos, que lloran fácilmente, que de pronto tienen un brazo, por ejemplo, lo mantienen quietito al lado del cuerpo, mirar la membrana timpánica, porque hay si se le da un golpe a nivel del oído hacia mano plena, se puede perforar la membrana. Y chicos que pueden tener un déficit de crecimiento por la omisión, por ejemplo, de la nutrición. Eh, Sospechamos cuando hay demasiados accidentes previos, cuando el chico cada rato se cae, cada rato se fractura, él luego se lastima, él luego es muy cabezudo. Son cuestiones de estar mirando consultas tardías. Chicos que nosotros vemos que siempre vienen ya con gastroenteritis deshidratados y uno le pregunta al papá, a la mamá, ¿por qué no le trajo antes? ¿Verdad? Y es como una omisión de cuidado, ¿verdad? Chicos que están sucios, descuidados, y a veces se le puede preguntar a solas a los chicos si qué le pasó, porque ya cuentan, ¿verdad? Eh, a mí me tocó ver unos niños una nena que tenía en los pies, no se imaginan ustedes lo horrible que eran lesiones que le hicieron tipo con regla. Uno veía las lesiones alargadas, planas, terrible. Y esta criatura tenía como 3 4 años y se le golpeó tanto que la nena hizo mioglobinuria por la cantidad de golpes que tenía, hizo un bloqueo renal. Entonces, no es el efecto del golpe en el momento, del dolor en el momento, sino que pueden haber muchísimas secuelas a largo plazo, ¿verdad? Por no decir el estado mental de la pobre criatura, ¿verdad? Las lesiones internas, no se imaginan que le estén quemando a los niños con cigarrillos, por ejemplo, ¿verdad? Son, bueno, situaciones que son realmente demasiado dolorosas. Eh, el abordaje, por un lado, está el tratamiento médico, el tratamiento psicológico. Tenemos que evaluar a los hermanos. No hay, si el niño, si hay otros niños en la casa, puede que todos estén sufriendo agresión. Entrenarnos para hacer esas evaluaciones y la denuncia es obligatoria. Si nosotros estamos en una institución de salud, vemos una situación así, tenemos que una denuncia a la CODENI. Una situación con los niños un poco difícil es cuando no le podemos pedir a los padres o tutores que salgan de la habitación porque por ley ellos deberían estar presentes en el momento del examen. El abuso sexual infantil, fíjense que no es solamente el acto sexual en sí, sino que hay otras aristas que tener en cuenta, como cuando el chico puede estar obligado a realizar ciertos actos o que no está con la madurez como para entenderlo, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, un abuso sexual psicológico donde el niño eh, se le puede estar contando cosas que no corresponden, pedirle que se desvista, eh, y son situaciones que no son, o sea, que ya se le van metiendo al chico conductas sexuales a través de relatos sin que él esté todavía preparado mentalmente para eso. Después tenemos otros tipos como esto que es encubierto, donde no hay un contacto físico como tal, sino que se le hace, por ejemplo, dormir con adultos, eh, se le hace incluso jugar a niños entre ellos sin ropa, ver pornografía. Y ya está lo manifiesto donde existe práctica sexual con un contacto físico ya manifiesto. Entonces, ven, cuando hablamos de abuso sexual en el niño, no estamos hablando solamente de
de un contacto físico sexual, sino que tenemos otros aspectos que estar evaluando. Podemos ver ciertos patrones de conducta como un niño extremadamente obediente, un niño que va teniendo problemas sociales de relacionamiento, un niño que era muy sociable y de pronto se aísla, eh, o bien un niño que dentro de su inocencia otra vez está manifestando sus ciertas conductas sexuales con sus pares que pueden ser observados por maestros o por otros padres de sus compañeros, ¿verdad? También pueden estar manifestando trastornos del aprendizaje debido a la sobrecarga emocional que tienen. En los adolescentes podemos ver otras situaciones que ven ahí, como por ejemplo trastornos alimentarios, estar atentos a los chicos o a las chicas que de pronto hacen trastornos de anorexia, bulimia, autoagresión, se arrancan el pelo, se realizan cortes, eh, se aíslan, o bien realmente ya tienen una promiscuidad sexual porque ya le da lo mismo tener relaciones con quien sea, por no decir los intentos de suicidio, ¿verdad? Eh, Cuando se sospecha un caso de abuso sexual, conviene realizar ya un llamado al equipo de tal forma a que el chico relate una sola vez lo que lo ha acontecido, no estar preguntándole yo, después llamarle al otro para que le revise y le pregunta todo de vuelta, ¿verdad? Y nunca entrevistarle solo. De hecho que nosotros nunca tenemos que hacer un examen físico muy concienzudo en un niño estando solo. Y cuando digo niño, es niño o niña, ¿verdad? Eh, entonces hay algunas preguntas que nosotros podemos hacer para orientarnos acerca de la situación de abuso. Hay leyes que obviamente que le protegen especialmente a los niños, niñas, a los niños y adolescentes acerca de estas situaciones de maltrato, donde sea cual sea el tipo de maltrato que detectamos, sea físico, sea encubierto o sea psicológico, que tenemos que estar denunciando. Ahora, un aspecto del que no se habla mucho manifiestamente son los abusos y cuidados inadecuados en el anciano. Los adultos mayores pueden estar sufriendo situaciones de violencia que no son muy manifiestas, eh, que no son muy conocidas. Entonces, nosotros tenemos otra vez una clasificación de abusos que podría estar sufriendo el anciano, como sería negligencia pasiva: yo no le doy de comer, no le paso su agua, no le cambio los pañales. Después, una negligencia activa, donde a lo mejor le doy todos juntos los remedios para no estar eh, ciñéndome a un horario. Eh, Hace un tiempo se publicitaron videos de cuidadores que le pegaban a los ancianos, eh, y también el maltrato psicológico que pueden sufrir por parte de sus cuidadores, sean familiares o no sean familiares. Eh, una, un aspecto de violencia contra el adulto mayor sería incluso para que vean las aristas que puede tener esta violencia. Eh, por ejemplo, yo le tengo a mis padres que son mayores, entonces yo no les puedo cuidar, y para mayor comodidad le mando a mi papá a un hogar de ancianos y a mi mamá a un hogar de ancianas. Yo les separo a ellos. Eso es una violencia contra el adulto mayor. Violar su derecho, el derecho de estar junto con su pareja en esta etapa final de su vida. Y eso es algo, por ejemplo, que no estamos considerando la mayoría de las veces, ¿verdad? O no se considera. Después tenemos la parte financiera, donde yo a lo mejor le puedo estar cobrando la jubilación de mis papás, pero yo no les doy plata. Les tengo a ellos viviendo paupérrimamente.
Entonces, ven que cuando estamos hablando de abuso de la persona mayor, del anciano, adulto mayor, hay también varias aristas porque es una persona potencialmente indefensa. Los que sufren abuso, por lo general, el patrón más clásico sería eh, que sean mujeres, que sea en personas que ya no tienen una vida social, un contacto social. Hay personas mayores que fueron perdiendo ya sus familiares, sus amigos, ya no se van a, no salen, no se van a la iglesia, por decirles que es un lugar que siempre los adultos mayores siguen yendo. Entonces, ya no tienen esa contención externa y quedan dependientes de sus cuidadores, o bien tienen un deterioro funcional que les impide salir de la casa. Eh, los miedos que pueden tener. eh, y nosotros tenemos los síndromes de los cuidadores también, que se encargan de aumentar esa situación de violencia. Eh, cuando ustedes saben que hay varios cursos que se hacen para los cuidadores de los adultos mayores, porque es una situación que generalmente crea todo un perfil psicológico también, porque crea una situación de cansancio eh, en el cuidador y como ellos mismos, cuando uno habla con el cuidador, te dice, ¿verdad? Es más fácil cuidarle a un niño, cambiarle los pañales a un niño, darle de comer a un bebé, que cuidarle a un adulto mayor que de repente está en una posición viciosa, eh, hay que alimentarle por gastrostomía, bañarlo, es todo más complicado, ¿verdad? Entonces vemos un perfil del cuidador que entra en situaciones de violencia por el estrés mismo que está sufriendo. A lo mejor era un hijo o una hija que tenía una vida, digamos, ya activa y que de pronto tiene que desprenderse de todo eso para cuidarla a sus padres, ¿verdad? Entonces entra en una situación de frustración y de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia en sí, sea violencia contra la mujer, contra el hombre, contra el niño, contra el adulto mayor, primero tenemos que sospechar la presencia de abuso, o sea, estar alertas a esas situaciones de somatizaciones, de presencia de golpes, presencia de moretones inexplicados. Incluso recuerdo que una vez una paciente me decía, pero a mí me salen nomás los moretones, yo no me golpeo, ¿verdad? Y eran muy raros los patrones porque eran en forma de vídices, o sea, esas equimosis que son alargadas que se producen por la compresión de los dedos. Eh, entonces, estar atento a esas situaciones, estar atento a la forma en que el paciente relata la historia, tener en cuenta su lenguaje no verbal también. A veces nosotros nos encontramos con un cuidador o una pareja que es la que habla, que lleva la voz cantante y no permite que la consulta se desarrolle en forma con una relación médico-paciente, sino que digamos que se entremete demasiado. Averiguar si en nuestro centro asistencial existe un equipo multidisciplinario al que citarle si nos encontramos en esa situación. O sea, yo detecto una situación de violencia y a quién le llamo. ¿Existe o no existe en mi hospital un equipo que va a ser capaz de ayudarme con esto? Y tener también en consideración si el paciente es capaz de defenderse, si es capaz de denunciar la situación de agresión en la que está viviendo. Si tenemos un adulto mayor con Alzheimer, si tenemos un niño que incluso tiene trastornos del lenguaje o del desarrollo psicológico por el maltrato que está sufriendo, muy difícilmente me va a contar o nos va a contar qué es lo que está aconteciendo. Eh, yo reitero mis agradecimientos al comité organizador y de corazón espero que les haya servido
exposición sobre violencia. Comparto con ustedes un lugar de Bolivia, de La Paz, donde realmente me parece que ese cielo azul traduce hacia una situación que todos querríamos tener de claridad y de serenidad. Eh, Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Agradecemos particularmente a la doctora Yurham por su tiempo y esfuerzo, y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.